Vale, vamos a hablar sobre la temperatura, sobre el calor y el frío y cuál es mejor para el anillo de Dios o para el anillo Black de testosterona. Este vídeo va a servir para aquellos que no tengan el anillo de Dios, pero tengan el anillo Black de testosterona, como los que tengan o quieran el anillo de Dios, estén interesados. Ya sabéis que aunque sea lo mismo, no termina de ser lo mismo. Desde mi punto de vista, el anillo de Dios es mejor que el anillo Black y en algún vídeo os he explicado ya el por qué. Pero bueno, en este vídeo os voy a decir cuál es la temperatura óptima y qué es mejor, si el frío o el calor, a la hora de utilizar el anillo de Dios o el anillo Black de testosterona, ¿vale? Antes de nada, si queréis vuestro anillo de Dios, anillodedios.com es la página que yo personalmente recomiendo, os la voy a dejar aquí abajo en la descripción y envían a todas partes, ya vivas en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en España, da igual, envían a todas partes. Te la dejo aquí abajo en la descripción, anillodedios.com. Y ahora, vamos ya a lo importante, vamos a la temperatura óptima para utilizar el anillo de Dios. En primer lugar, y antes de nada, cabe decir, la temperatura no es tan importante con el anillo de Dios. Es mejor utilizarlo sea cual sea la temperatura que no utilizarlo, ¿vale? Yo llevo utilizándolo, y lo sabéis porque lo llevo hablando en este canal, más de 3 años a día de hoy, y lo he utilizado en verano, lo he utilizado en invierno, y evidentemente siempre me ha dado resultados, por lo que la temperatura no es tan importante. Además, ahora os voy a explicar algo que os vais a dar cuenta del por qué la temperatura no es tan importante. Nosotros cuando nos despertamos por la mañana tenemos los niveles de testosterona más altos que a medida que va pasando el día. Es decir, cuando nos vamos a dormir nosotros tenemos menos testosterona que cuando nos hemos despertado. Y sabéis en parte por qué se debe esto. Cuando nos despertamos la temperatura de nuestros genitales es fría, ¿vale? Es un poquito diferente a la del resto del cuerpo, pero es más fría que a medida que va pasando el tiempo. Esa temperatura un poquito más fría hace que evidentemente nosotros tengamos más testosterona, que a medida que va pasando el tiempo, que se van volviendo más calientes, por así decirlo, se van encalentando, llámalo como queráis, y al final del día no tenemos los mismos niveles de testosterona que teníamos por la mañana. ¿Qué pasa con el anillo de Dios? Que el anillo de Dios no es un producto que debamos utilizar 5 minutos al día ni 10 minutos al día. Ojalá, ojalá, porque la verdad sería... Tampoco es que me moleste llevar el anillo de Dios 2 horas o 3, o yo personalmente lo utilizo cuando estoy durmiendo, ¿no? Lo utilizo 8 horitas al día cuando estoy durmiendo y tal. Y no me molesta personalmente, pero evidentemente sería mejor utilizarlo 5 minutos al día cuando me despierto, cuando estoy desayunando, y a tomar por culo. Por desgracia, esto no es así. Debemos utilizarlo, evidentemente, cuanto más mejor. Esto es una regla básica del anillo de Dios. Cuanto más lo utilicemos mejor. Y como ya os he comentado anteriormente, la temperatura de los testículos cambia bastante, ¿vale? Tampoco os esperéis 50 grados, evidentemente, ¿no? Pero cambia bastante. Por la mañana están bastante más fríos que cuando nos vamos a ir a dormir, después de haber pasado todo el día. Por lo tanto, si nosotros hemos tenido que utilizarlo 5, 6, 7, 8 horas. Hay gente, yo al principio lo llevaba 24 horas. Si lo podía llevar 24 horas, lo llevaba 24 horas. Lo llevaba incluso a la playa y todo. Ahora eso no me lo pongo, insisto, cuando me voy a dormir. Y estoy esas 8 horas que estoy durmiendo con el anillo de Dios puesto y ya está. Pero antiguamente sí que es verdad que lo utilizaba 24 horas. Y debo decir que cuanto más lo utilices mejor, tanto para el alargamiento de pene, evidentemente, como para el largo, para tenerla más larga, ¿no? Como para la testosterona, perdón, he dicho 2 veces lo mismo, el alargamiento de pene y para tenerlo más largo, evidentemente, una cosa sí que es el alargamiento de pene y otra cosa es la testosterona. Para la testosterona como para el alargamiento de pene, cuanto más horas lo utilicemos, mejor. Como he mencionado anteriormente, la temperatura de nuestros genitales no va a ser la misma a lo largo que va pasando el día, y aún así te va a funcionar bastante bien. Por lo tanto, es tan importante la temperatura. Por el ejemplo que te acabo de dar, te vas a dar cuenta de que realmente no es tan importante la temperatura. Por supuesto, si no utilizaras el anillo de Dios y no utilizaras nada, bueno, en ese entonces sí que te recomendaría quizás darte baños de agua fría y cosas así para aumentar de forma natural tus niveles de testosterona. Pero lo cierto es que esto en una persona que ya sufre de hipogonadismo, de poco o nada le va a servir.
Ahí va a requerir o de un anillo de Dios o bueno, de unos buenos hábitos, no solo de un agua fría, sino unos buenos hábitos, entre ellos el agua fría, pero también tener una mayor exposición solar. ¿Cómo que exposición solar? Si me acabas de decir que los huevos cuanto más fríos mejor. Es que una cosa es la exposición solar y otra cosa es la temperatura. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, la exposición solar se puede recibir en invierno perfectamente. No te vas a abrasar los huevos ni nada por hacer nudismo tomando el sol, pero insisto, va a ser muy bueno para la testosterona, ¿no? Una cosa es la exposición solar y otra cosa muy diferente es la temperatura. De todos modos, el anillo de Dios, insisto, se puede utilizar bajo la temperatura que sea, da igual si es invierno, da igual si es verano, eso influye. Si influyera, influiría poco, ¿vale? Pero, insisto, la prueba de que cuando nos levantamos tenemos más testosterona que cuando nos vamos a dormir por la temperatura de nuestros genitales es la prueba perfecta de que el anillo de Dios no influye en la temperatura o no influye demasiado en la temperatura. Pero sin más, señores, creo que me he explicado bastante bien, ¿no? Igual me he hecho un poco un lío en algún momento, repitiéndome con lo del alargamiento de pene 2 veces cuando quería decirlo de la testosterona, pero bueno, al final estoy reventado, llevo todo el día trabajando, me vais a entender que YouTube para mí no es un trabajo ni nada parecido, pero bueno, intento dar lo mejor de mí, intento dar la información que puedo. Si os ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de me gusta, una suscripción y recuerda que si quieres tu anillo de Dios, yo la página donde compré el mío y la verdad es que estoy súper ultra contento incluso a día de hoy, ya han pasado ya más de 3 años, es anillodedios.com. Anillodedios.com, envían a todas partes, ¿ok? Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.